Me llamo Mateo y hace unos años trabajaba como repartidor para una empresa de paquetería privada en Monterrey. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba lo justo y me mantenía ocupado en un momento de mi vida donde lo único que buscaba era distraerme. Las rutas nocturnas eran más tranquilas, menos tráfico y clientes menos exigentes. Pero también había cosas que no se sentían del todo normales. Una noche de septiembre, ya pasaban de las 10, me cayó un pedido extraño. El sistema marcaba una entrega urgente, pero la dirección no correspondía a ninguna colonia ni calle habitual. En vez de eso, venía con unas coordenadas. Pensé que era un error, pero cuando llamé a la central, me dijeron que el cliente había pagado extra por el envío nocturno y que siguiera el GPS tal cual. Conforme me acercaba al lugar, la ciudad comenzó a desaparecer. Terminé en un sector industrial semidesierto, lleno de bodegas oxidadas y construcciones olvidadas. El GPS me llevó hasta una especie de almacén sin nombre, con un portón medio abierto. Me quedé en la camioneta un momento, observando. El silencio era absoluto. Toqué el claxon, pero no salió nadie. Me bajé. La caja era liviana, no más grande que una de zapatos, pero sonaba como si algo se moviera adentro. Un sonido tenue, como un roce. En una de las esquinas de la caja estaba escrita la palabra cliente con marcador rojo. Sin nombre, sin datos. Solo eso. De repente, desde la sombra, salió un hombre alto, encapuchado, con el rostro cubierto por completo. No dijo nada. Se acercó, tomó la caja sin mirarme y me entregó un sobre con billetes. Fue entonces cuando noté que el portón de la bodega tenía un símbolo pintado con aerosol. Un ojo dentro de un triángulo, y debajo unas letras en ruso o algo similar. Quise irme lo más rápido posible, pero antes de arrancar me di cuenta de que tenía el recibo del envío aún en la mano. Busqué en mi celular el nombre de la supuesta empresa emisora. Nada, pero seguí tirando del hilo. Después de varios foros, comentarios y búsquedas profundas, encontré algo en un hilo oculto de la Deep Web. Ahí hablaban de entregas especiales, hechas por repartidores comunes. Mencionaban coordenadas, horarios extraños, pagos en efectivo y cajas. Había imágenes. Una de ellas mostraba una caja idéntica a la que entregué, pero abierta. Adentro, una cámara, colocada de forma que grababa desde el interior hacia afuera. Junto a la cámara, lo que parecía ser un pequeño compartimiento con rastros de sangre y uñas. El post describía la caja como parte de un experimento, o peor, de una transmisión en vivo para cierto grupo muy selecto. Nunca regresé a ese trabajo. Ni siquiera recogí mi último pago. Cambié de número, vendí la camioneta y no conté nada a nadie. Pero a veces, cuando duermo, sueño con ese portón, con ese símbolo y con el débil sonido que salía de aquella caja, como si algo o alguien hubiera estado pidiendo ayuda desde adentro. Me llamo Rodrigo Salgado. Soy diseñador gráfico y, como muchos, durante la pandemia empecé a trabajar desde casa. Mi empresa me asignó una laptop con cámara integrada. Al principio, por comodidad, rara vez la apagaba. La dejaba encendida todo el tiempo, incluso mientras dormía. Creía que no había peligro alguno. Nunca imaginé lo equivocado que estaba. Todo comenzó con algo que parecía insignificante. La luz de la cámara se encendía sola por un segundo y luego se apagaba. Pensé que era un fallo del sistema o una actualización automática, pero luego empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar. Correos anónimos llegaban a mi bandeja de entrada, sin remitente claro. Uno me dejó helado. Bonito pijama azul. Justo esa noche, yo estaba solo en casa, usando ese mismo pijama. Uno que jamás había mostrado por videollamada o en redes sociales. Empecé a sospechar que algo andaba mal. Revisé la laptop y me di cuenta de que tenía procesos en segundo plano que no recordaba haber abierto. Consulté foros en línea y descubrí algo llamado ratting, una práctica donde alguien infecta tu computadora con un virus que les permite tomar el control remoto de tu equipo. Acceso a tu cámara, micrófono, archivos, todo, sin que lo notes. Lo que encontré me hizo sentir nauseabundo. En una carpeta oculta del sistema había videos y capturas de mí en momentos privados. No solo eran imágenes mías trabajando, sino también dormido, en ropa interior y en otras situaciones personales. Algunos archivos tenían fechas de semanas atrás,
Me habían estado observando por mucho más tiempo del que imaginaba. Pero eso no fue lo peor. Había un documento, un archivo de texto con mi nombre completo, dirección, rutina diaria, nombres de mis hermanos, horarios aproximados en los que me quedaba solo. Todo estaba perfectamente detallado. Me quedé paralizado frente a la pantalla. No sabía si correr, gritar o simplemente apagarlo todo. El miedo era distinto. No era solo digital, era físico. Alguien no solo me observaba, me estudiaba. Decidí llevar la computadora con un técnico especializado. Me dijo que el virus era complejo, disfrazado como una actualización de software común. Una vez instalado, daba acceso total al atacante. Me aconsejó formatear por completo el equipo, cambiar todas mis contraseñas y tapar la cámara con cinta adhesiva. Pero eso no fue suficiente para tranquilizarme. Empecé a revisar foros más profundos, en rincones ocultos del Internet. Y ahí descubrí que hay comunidades enteras dedicadas a compartir transmisiones en vivo de personas comunes y corrientes. Cámaras de habitaciones privadas, baños, oficinas. Algunos incluso cobraban por el acceso. No sé si mi caso fue parte de eso. No quiero saberlo. Pero cada noche, al apagar las luces, siento que no estoy solo. A veces escucho el sonido tenue del ventilador de mi nueva laptop encendiéndose, aunque esté cerrada. Y aunque ahora siempre cubro la cámara, no puedo evitar sentir que algo o alguien aún me observa, esperando el momento perfecto para volver a conectarse. Me llamo Víctor y siempre he sido curioso por naturaleza. Desde adolescente me fascinaban los temas del Internet profundo, no por morbo, sino por el misterio. Me pasaba horas leyendo sobre foros ocultos, accesos cifrados y contenido que no se podía encontrar con un buscador convencional. Con el tiempo aprendí a usar Tor y fui adentrándome cada vez más en lo que llaman la Deep Web. Nunca compré nada, ni interactué con nadie. Solo observaba. Visitaba foros cerrados, bibliotecas olvidadas y, en ocasiones, páginas de transmisión en vivo. La mayoría eran aburridas. Cámaras en habitaciones oscuras, pasillos sin movimiento, salas de espera abandonadas. Pero había una página que me intrigó por su diseño minimalista. Solo un título en blanco sobre fondo negro, Rooms Live. Al acceder, aparecían decenas de recuadros numerados, sin ninguna descripción. Elegí uno al azar, la transmisión número 15. Era una vista fija de una sala vacía, con una silla de madera al centro y una lámpara colgante parpadeando. Nada pasó en los minutos que estuve ahí, así que seguí navegando. Entré y salí de varias más. Pasillos, oficinas, habitaciones silenciosas. Todo muy raro, pero inofensivo. Hasta que entré a la transmisión número 37. La imagen era borrosa al principio. Parecía la sala de una casa, pero algo en ella me resultaba familiar. Me acerqué a la pantalla frunciendo el ceño. Los colores de la pared, la disposición de los muebles, los cuadros. Me detuve en seco cuando vi la lámpara roja en el rincón. Era mi sala, no cabía duda. Estaba viendo una transmisión en tiempo real de mi propia casa. Al principio creí que era una coincidencia. Me convencí de que debía ser una sala parecida. Pero cuando vi el cojín manchado con café, el que había intentado limpiar días antes sin éxito, supe que no era casualidad. Me quedé inmóvil, con las manos temblando sobre el teclado. Miré hacia mi izquierda, hacia donde debía estar la cámara, y no había nada. No tenía cámaras instaladas. Nada que explicara por qué estaba viéndome a mí mismo en una página oculta de la Deep Web. Cerré la laptop de golpe. Revisé cada rincón de la casa, buscando un lente, una luz, un cable, lo que fuera. Saqué los enchufes, volteé los cuadros, abrí las lámparas. No encontré nada. Esa noche no dormí. Solo me quedé despierto, observando mi propia sala con las luces encendidas. Sentía que en cualquier momento alguien iba a tocar la puerta. Al día siguiente, volví a entrar con otra conexión, desde una cafetería. Busqué la transmisión número 37. Ya no estaba, ni esa ni ninguna otra. La página ahora mostraba solo un fondo negro con un mensaje. Gracias por mirar. Durante semanas estuve paranoico. Tapé las ventanas, desconecté todo dispositivo con cámara, cubrí el lente de mi celular y de mi laptop. Pero nada me devolvía la tranquilidad. La idea de que alguien,
en algún momento, había tenido acceso a mi intimidad y que pudo compartirla con otros, se convirtió en una sombra constante. Lo más perturbador de todo es que sigo sin saber cuántos más vieron mi sala antes que yo. O si, incluso ahora, alguien sigue mirando, desde algún otro número de transmisión que aún no he descubierto. Mi nombre es Esteban. Trabajo como diseñador gráfico freelance desde hace años. Como muchos en esta era digital, solía publicar mi portafolio en distintas plataformas. Compartía mi correo, mi teléfono, mis redes, todo. Creí que entre más visible fuera, más oportunidades tendría. Nunca pensé que esa visibilidad sería precisamente lo que me destruiría. Todo comenzó una madrugada con un correo inesperado. El asunto decía, ¿eres tú? Y el cuerpo del mensaje contenía una captura de pantalla. Alguien, usando mi nombre completo, mi fotografía de perfil y hasta mi número de teléfono, ofrecía servicios que yo jamás brindé, en un foro que jamás había visitado. El mensaje venía de un cliente anterior, molesto, reclamándome por estafas que no había cometido. Pensé que se trataba de un error, o incluso una broma pesada, pero al investigar más, descubrí algo que me congeló el cuerpo. En un rincón escondido de la Deep Web, había una base de datos donde mi identidad estaba a la venta. Nombre, dirección, CURP, historial crediticio, números telefónicos, contraseñas filtradas. Incluso tenían una imagen de mi INE falsificada, pero muy bien hecha. Ahí estaba yo, convertido en un producto más entre miles. Desde entonces mi vida comenzó a desmoronarse lentamente. Al principio, eran correos de bancos que no reconocía, luego llamadas de cobranza y más tarde, notificaciones judiciales por compras y créditos que jamás solicité. Fui a la policía, levanté denuncias, intenté congelar mis cuentas. Me dijeron lo de siempre: cambia tus contraseñas, cancela tus tarjetas, vigila tus movimientos. Pero no sirvió de nada. Una mañana, saliendo de casa, noté un auto estacionado justo enfrente. Vidrios polarizados, motor encendido. Me observaban. Días después, alguien intentó entrar a mi cuenta de correo desde otro país, luego otra vez y otra, hasta que simplemente ya no pude ingresar. Perdí acceso a todo lo que tenía: correos, diseños, clientes, contactos, recuerdos, todo. No dormía, me sentía vigilado. Empecé a escuchar ruidos en casa, a ver sombras donde no las había. Mi novia me dejó, no entendía por qué tenía que esconderme. Mi familia pensó que exageraba, porque una noche, revisando cámaras de seguridad, vi algo que aún me da escalofríos. A las 3 de la mañana, un hombre pasó frente a mi casa. Mismo corte de cabello, mismo abrigo, misma complexión, solo que no era yo. Caminaba lento, se detenía frente a mi ventana y luego se iba, como si supiera exactamente a dónde mirar. Desde entonces me pregunto si lo que hicieron fue robarme la identidad o clonarme. Hay registros, documentos y movimientos que no puedo rastrear, como si hubiera alguien más allá afuera viviendo otra vida con mi cara. Y lo peor es que, a estas alturas, ya nadie me cree. Hoy me llamaron de un hospital en el norte del país. Me dijeron que Esteban Domínguez había sufrido un accidente y que necesitaban a un familiar para identificar el cuerpo. Nunca he pisado ese estado, pero al parecer, alguien que dice ser yo, sí. Y no sé qué es más aterrador: que alguien esté usando mi nombre, o que el día menos pensado confundan a ese alguien conmigo. Mi nombre es Hugo Sebastián Acuña Ríos. Tengo 24 años y estudio criminología en la UNAM. Siempre me interesaron los temas fuera de lo común: desapariciones, crímenes sin resolver, archivos ocultos del gobierno, cosas que para la mayoría son puro morbo, pero para mí son parte de un rompecabezas más grande. Durante la pandemia, como muchos, me hundí en Internet. No en redes sociales ni en videojuegos, sino en foros oscuros, páginas viejas, archivos abandonados. Fue ahí donde, entre comentarios enterrados de un post olvidado en Reddit, encontré un enlace extraño. No tenía nombre, solo una secuencia de caracteres raros y una advertencia. Solo entra si estás listo para saber la verdad. Abrí el enlace con Tor. La página era rudimentaria. Fondo negro, texto verde, sin logos, sin menú.
Solo una lista interminable de nombres. A la derecha, una fecha. Y junto a cada fecha, un botón que decía confirmado. Ninguna explicación más. Pensé que era algún tipo de archivo de víctimas o de desaparecidos. Busqué el nombre de un amigo que había fallecido en un accidente hacía un par de años. Ahí estaba. Su nombre completo, la fecha exacta del siniestro y el botón marcado como confirmado. No era coincidencia. Empecé a buscar otros nombres. Actores, cantantes, políticos. Todos aparecían. Fechas precisas, algunas de ellas antes de que su muerte fuera pública. Algunos botones aún decían pendiente, como si algo estuviera por suceder, como si la página supiera de antemano. Entonces se me ocurrió probar con mi propio nombre, y lo encontré. Hugo Sebastián Acuña Ríos. Fecha, exactamente dentro de 28 días. Estado, pendiente. Me invadió un frío inexplicable. Cerré todo, desconecté la laptop y estuve días sin tocarla. Pensé que era una broma macabra, una forma de asustar a los curiosos. Pero algo dentro de mí me decía que no. Algo no estaba bien. Empecé a tener pesadillas, sueños donde no despertaba, donde me veía a mí mismo acostado en una camilla, con personas susurrando en lenguas que no entendía. Pasaron las semanas. No me lo quitaba de la cabeza. Me observaba en el espejo cada mañana, esperando ver alguna señal. Dejé de salir de noche, evitaba cruzar calles solo, no usaba audífonos en la calle. Vivía en alerta constante. Cuando faltaba una semana para la supuesta fecha, decidí entrar otra vez a la página. El estado había cambiado. Ahora decía confirmado. Esa noche no dormí. Sentía que alguien me seguía, incluso dentro de mi propio departamento. Cada sombra, cada ruido, era una amenaza. Mi mente se estaba quebrando. 5 días después, mientras salía de la facultad, un coche me atropelló a toda velocidad. Me lanzaron varios metros. Recuerdo haber escuchado gritos, llantas chirriando y luego oscuridad. Desperté 2 días después en el hospital. Tenía la pierna rota, varias costillas fracturadas, pero estaba vivo. Los médicos decían que fue un milagro que no hubiera muerto. Y eso fue lo que me perturbó aún más. Regresé a casa semanas después, aún con muletas. Lo primero que hice fue volver a entrar a ese sitio. Busqué mi nombre. Ahí estaba de nuevo, mis datos. Pero ahora, la fecha era distinta. 6 meses más adelante, y el estado, pendiente otra vez. Desde entonces no puedo dormir tranquilo. Siento que estoy marcado, como si formara parte de una lista que alguien, o algo, está actualizando constantemente. Como si alguien ahí, detrás de esa interfaz anticuada, supiera exactamente el momento en que dejaré de respirar. Y cada vez que pienso que tal vez solo fue un error, recuerdo que todo lo que vi en esa lista, tarde o temprano, se cumplió. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.